Buenas noches, buenas tardes, bienvenidos al Instituto Cervantes. Soy Víctor Ugarte, el director. Hoy estamos celebrando un acontecimiento científico, yo creo que de primer nivel. Dentro de las actividades científicas de mayor envergadura a nivel mundial en España se encuentra el yacimiento de Atapuerca y sus descubrimientos. Ya lo hemos tratado en este instituto, vino Eduard Carbonell en el año 2009 y hoy tenemos la suerte de contar con María Martínón Torres, directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana en Burgos. Quería agradecer muy especialmente a la presidenta de la Asociación de Científicos Españoles en Japón, a Susana de Vega, y también de la asociación a Marta Pino, investigadora de la Universidad de Kioto, miembro también de la asociación, quien ha sido la coordinadora de esta actividad sobre el yacimiento de Atapuerca y lo que nos cuenta sobre la evolución humana. Nada más, quiero dejar paso a Marta, que nos va a explicar un poco el perfil de nuestra conferenciante y comentarles que esta actividad, además de la Asociación de Científicos Españoles en Japón y del Instituto Cervantes, está también organizada por la Embajada de España en Tokio. Mañana también en la Embajada, para aquellos de ustedes que quieran, habrá una segunda conferencia, quizá de un punto de vista más científico y en inglés. Lo digo porque aquellos de ustedes que quieran saber más, pues tienen esa segunda oportunidad. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes, konnichiwa. En primer lugar, me gustaría agradecer al Instituto Cervantes por darnos la oportunidad de hacer esta charla hoy. Igualmente, agradecer desde la asociación, desde ACE Japón, a la Embajada de España, que ha permitido que María esté aquí hoy. Y, por supuesto, a María, la doctora María Martínón Torres, por aceptar nuestra invitación y dar esta charla esta tarde. Bueno, simplemente quería presentaros un poco a María, que es doctora europea en Medicina y Cirugía, especializada en Evolución Humana por la Universidad de Bristol y en Antropología Forense por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente, como ha comentado Víctor, es directora del CNIE, del Centro, el Centro Nacional para el Estudio de la Evolución Humana. Y aparte, María ha formado parte del equipo de Atapuerca desde 1998 y también ha sido responsable y participante, miembro del grupo de antropología dental del centro. Además, ha liderado y ha colaborado en proyectos internacionales relacionados con la evidencia dental, como son de Manisi en Georgia o varios proyectos en China. Y sus principales intereses se centran en la taxonomía, filogenia, paleopatología, paleobiología de los homínidos del Pleistoceno. Todo esto para intentar elucidar un poco y reconstruir el escenario evolutivo de los primeros europeos y en especial los primeros habitantes de la península ibérica. Y ella, bueno, supongo que lo dirá en la charla, pero estudia principalmente restos dentales, los dientes. Así que nada más, muchas gracias María por estar aquí y por tu charla. Hola, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por haber venido, pero sobre todo muchísimas gracias a todas las personas que han hecho posible que esté hoy aquí. Para mí es un placer y es un honor y quiero agradecer por supuesto al Instituto Cervantes que me acoge aquí y principalmente a la Asociación de Científicos Españoles en Japón con una mención muy cariñosa a Marta, que ha puesto mucho entusiasmo y mucho corazón en organizar este evento, y gracias también a la Embajada de España en Tokio, que también ha apoyado esta posibilidad. Para mí es un honor y es una alegría poder darme el gusto de venir a hablar en una institución como esta. Yo creo que de uno de los lugares más increíbles del mundo, un lugar que espero que después de la charla de hoy os animéis a visitar a aquellos que todavía no lo conozcáis. Estamos hablando de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, que es un conjunto de yacimientos... vamos para atrás. Yacimientos que se encuentran muy cerca, a 16 kilómetros de la ciudad histórica de Burgos, en España,
Y bueno, si alguno tenía dudas al final de esta charla sobre si ir a visitar los yacimientos o no, pues diré que merece la pena visitar la ciudad de Burgos, porque por el precio de uno pues damos 3 patrimonios de la humanidad. Los yacimientos de la Sierra de Atapuerca son patrimonio de la humanidad desde el año 2000, pero además, si vais, podréis disfrutar también de otro patrimonio de la humanidad, que es la Catedral de Burgos, y por supuesto también podéis venir en coche, a pie, andando, a caballo, a través del Camino de Santiago, St. James Pilgrim Way, y que por cierto el año que viene será Año Santo, si no me equivoco, o sea que es una buena oportunidad para poder visitar y de verdad hacerlo en el año más especial y conocerlo. La Sierra de Atapuerca en realidad no es solo un yacimiento, son muchos yacimientos que proporcionan una información única. Cada uno de ellos es singular, pero además tenemos el conjunto de muchos yacimientos especiales que son únicos en el mundo. Me tengo que centrar y tengo que escoger de cuáles voy a hablar, y sobre todo voy a hablar de 3 yacimientos que son los que han proporcionado restos fósiles de 3 grupos, especies humanas que se han extinguido. Hablaré del yacimiento de la Sima de los Huesos, donde se ha encontrado una colección de fósiles extraordinaria que tiene una antigüedad de 430.000 años. Hablaré del yacimiento de la Gran Dolina, en el nivel de TD6, donde se han encontrado restos humanos de 860.000 años, cerca del millón. Y hablaré del yacimiento de la Sima del Elefante, donde se han encontrado restos humanos de 1,2 millones de años. Estamos hablando que en la Sierra de Atapuerca somos capaces de reconstruir nuestra historia más antigua desde hace 1,2 millones de años hasta la actualidad. Es un libro que contiene prácticamente todos los capítulos que existen de nuestra propia historia. Es un libro en el que está contenido el origen de quiénes somos. ¿Y por qué en la Sierra de Atapuerca nos encontramos tantos hallazgos? La sierra en realidad no es una gran montaña, no es muy alta, es una sierra más bien modesta, no tiene más de 1000 metros de altura sobre el nivel del mar. Lo que pasa es que en su interior está lleno de una serie de cavidades en su sistema kárstico, de cuevas, que son los lugares perfectos para que en ellos se conserven los restos de los homínidos o de los animales o de los vestigios que han dejado detrás durante el último millón de años. Así, lo que sucedió es que a finales del siglo XIX, una compañía minera británica abrió una trinchera del ferrocarril para que pasase un tren minero para explotar la piedra que había en esta cantera. Aquí tenéis el dibujo de la trinchera del ferrocarril, y eso lo que hizo es poner al descubierto estos rellenos que vemos en las cavidades. En realidad lo que estamos excavando son los rellenos de estas cuevas que, como veis, los diferentes animales, si se caen piedras, si dejan los homínidos restos de haber vivido allí, si alguno de ellos se cae también, se van a quedar atrapados de manera sucesiva en diferentes capas. Esas cuevas se llenan, se acolmatan, y a finales del siglo XIX pasa un tren, abre estas cuevas y quedan al descubierto estas cavidades, que son las que nosotros excavamos. Desde lo más reciente, que es lo que está arriba, hasta lo más antiguo, que es lo que está abajo. De entre estos yacimientos que encontramos en la trinchera del ferrocarril, hablaremos sobre todo el de la Sima del Elefante y de la Gran Dolina. Y empezaremos por la Gran Dolina, que es uno de los yacimientos más conocidos de la Sierra de Atapuerca. Esta es una visión de la Gran Dolina. Aquí, como os comentaba, lo que tenemos es un relleno vertical de más de 10 metros de altura, en la que vamos a encontrar diferentes niveles donde se va a guardar registro de lo ocurrido desde hace 1 millón de años en la base de la Gran Dolina hasta hace unos 300.000 años en la parte superior. Aquí tenéis una reconstrucción figurada de en realidad lo que estamos excavando, y lo que veis son diferentes capas de diferentes antigüedades, lo más antiguo abajo, lo más reciente arriba, y que van dejando atrapados pues, evidencias de lo que sucedió durante este periodo. Esto es un lugar con muchísima riqueza, porque en ese mismo lugar, en este yacimiento, en todas las capas se ha encontrado algún tipo de registro, o bien herramientas de los individuos que habitaron, o bien restos de los animales, o incluso los cuerpos de esos individuos. Cuando excavamos un yacimiento tenemos que empezar a excavar por el nivel superior, por lo más reciente. Y la excavación principal dentro de la Gran Dolina es la que se tiene en el que se llama nivel de TD10.
Este nivel de TD10, aquí tenéis una imagen real de este nivel de excavación, tiene una antigüedad de entre 300 y 400.000 años. Y en este nivel lo que encontramos sobre todo son las herramientas de los homínidos que habitaron Europa en el Pleistoceno medio, en este periodo, casi cerca de medio millón de años, y encontramos también los restos de los animales que consumieron. Por lo tanto, tenemos muchísima información también sobre la fauna que ocupaba el territorio cuando estos homínidos vivían. En el año 94 se decide hacer un sondeo, una cata. Veis aquí el dibujo, es excavar una zona más pequeña que nos permite ir más rápido para explorar la potencialidad del yacimiento, para tener una idea de qué nos podemos encontrar si seguimos excavando el yacimiento desde arriba hasta abajo. Con la gran sorpresa de que al llegar a este nivel, donde veis aquí estos dibujitos de los hombres excavando más abajo, se encuentran una acumulación de restos humanos. Estamos hablando de más de un centenar de restos humanos en un espacio que apenas tiene 6 metros cuadrados, en los que están representadas todas las partes esqueléticas, todas las partes del cuerpo y varios individuos. Esto fue una gran sorpresa. Una gran sorpresa ¿por qué? Primero, por la antigüedad que tenían estos fósiles. Este nivel de TD6 dentro de la Gran Dolina se dató prácticamente con cualquier tipo de método de datación que está disponible para esta antigüedad. Se utilizó la biocronología, la termoluminiscencia, métodos de geocronología como las series de uranio o las técnicas de ESR o incluso la magnetoestratigrafía. Todos estos diferentes tipos de técnicas nos estaban diciendo que esos restos humanos que aparecían mezclados con muchos restos de animales y con un centenar de herramientas se podían adscribir a un tiempo que llamamos el Pleistoceno inferior, que tienen entre 860.000 y 780.000 años. Esto era una gran revolución en los años 90. ¿Por qué? Porque la comunidad científica lo que hablaba era de una hipótesis que se llamaba como la hipótesis de la cronología corta. La hipótesis de la cronología corta lo que decía es que no había humanos en Europa hasta hace medio millón de años, nada. Si buscábamos en internet humanos en Europa en el Pleistoceno inferior, diría, esa página no existe. Esa página se empieza a escribir gracias a los yacimientos de Atapuerca, donde se empiezan a encontrar restos humanos y además evidencias de la presencia de estos humanos con más antigüedad de la que se esperaba. Por lo tanto, es una gran revolución dentro de la comunidad científica. Y como siempre, cuando aparece alguien inesperado, nos hacemos las preguntas habituales. ¿Y tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Con quién estás relacionado? Y eso es lo que hacen los paleoantropólogos. Estudian esos fósiles para tratar de caracterizar y entender quiénes son esos individuos. Por una parte, entonces, estudiamos dentro de todos esos restos fósiles que encontramos los dientes. Los dientes son una parte muy útil dentro del registro fósil porque en un espacio muy pequeño proporcionan muchísima información. Son variables pero a la vez son muy conservadores. Cada una de estas pequeñas cúspides y surcos que tienen los dientes tienen un gran componente hereditario. De manera que gracias a esas cúspides y gracias a esos surcos podemos incluso definir a qué especie pertenece. En el caso de Homo antecessor, lo de esta especie que encontramos en el nivel de TD6, lo que veíamos es que eran dientes muy primitivos. Este es el nivel de TD6. Aquí tenéis a la izquierda un dibujo de un diente de un Homo habilis muy primitivo africano y como veis se parecen mucho. Cuando hablamos de que unos dientes son primitivos nos referimos sobre todo a que son dientes grandes, complicados, como muy barrocos, con muchas raíces, con muchos tubérculos accesorios, con muchos abultamientos y que son mucho más complejos que los que encontramos, por ejemplo, en neandertales o en nuestra especie, Homo sapiens. Por lo tanto, por una parte, no era de extrañar, dada su antigüedad, los homínidos que encontrábamos en el nivel de TD6 tenían unos dientes primitivos. Sin embargo, la sorpresa es que esos dientes tan primitivos venían combinados con una cara moderna. ¿Y a qué me refiero cuando digo con una cara moderna? Nosotros tenemos la imagen de los homínidos más antiguos, suelen tener esas caras un poquito más simiescas, ¿no? Más proyectadas. Aquí tenemos la imagen de un homínido más antiguo y veis que esta zona de la cara, la zona infraorbital debajo de los ojos, es una zona muy proyectada. Es lo que técnicamente llamamos prognatismo facial. Entonces veis que tiene pues como un hocico y que le falta la nariz, entonces es una cara, como vemos, muy primitiva.
En el caso de Homo antecessor, a pesar de su antigüedad, nos encontramos una cara moderna. Esta cara, aunque tiene cerca de 1 millón de años de antigüedad, es una cara como la nuestra. Si veis esta zona debajo de los ojos, es una zona que está plana e incluso un poquito hundida. Nuestra especie es el homínido sin cara. En realidad somos homínidos que tenemos la nariz muy proyectada, ¿no? Parece que es lo que nos hace siempre más humanos en las reconstrucciones cuando vemos de los diferentes homínidos, pero no tenemos cara. Tenemos unas caras muy planas, muy hundidas. Pues esta cara moderna, en realidad es la paradoja de que es una cara antigua, porque la cara que nosotros tenemos es una cara que se originó hace ya 1 millón de años. Es decir, podemos decir de alguna manera que todos nosotros llevamos un diseño vintage o retro, que existía ya hace 1 millón de años y que lo hemos preservado. Y que es la primera vez que se encuentra el registro fósil. Es decir, tenemos en el nivel de la grandolina la cara moderna más antigua de toda la humanidad. Esta combinación única de caracteres, unos dientes primitivos con una cara moderna, llevó al equipo de investigación de Atapuerca a nombrar una nueva especie, porque no se parecía a ninguna otra especie de homínido que se hubiera descrito antes, y la llamó Homo antecessor. La palabra antecesor es una palabra que juega, por una parte, con la idea de ancestro, pero también antecesor es el nombre que se le daba al soldado que en las legiones de los romanos iba por delante, explorando, de alguna manera abriendo las puertas del territorio para que le siguiese la tropa. Así que estamos jugando con la idea de que Homo antecessor es el explorador, el que abrió las puertas de Europa para la humanidad. Esa combinación de caracteres que tiene, unos primitivos, otros más modernos, derivados, que están presentes en Sapiens y en Neandertales, esa especie hermana de la nuestra, llevó a concluir al equipo investigador de Atapuerca que Homo antecessor, dentro del árbol familiar, es el mejor candidato que existe a representar el ancestro común de Sapiens y Neandertales. Como sabéis, nosotros somos la única especie humana que existe hoy en día, pero hasta hace poco existía otra especie también humana que se llamaban Neandertales, Homo neanderthalensis. Ambos hemos compartido un padre común. Y a día de hoy, en el registro fósil, la evidencia más fidedigna de cómo era ese ancestro común la hemos encontrado en Atapuerca. Otra pregunta que nos haríamos cuando nos encontramos una acumulación de huesos es ¿por qué están aquí? ¿Qué ha sucedido? ¿Cuál es la historia de este yacimiento? Y el estudio tafonómico, que es un poco el estudio del CSI, un poco del estudio de cuál es la vida de los huesos después de la muerte, identificó que todos esos restos humanos que se encontraban en Grandolina tenían una serie de marcas de corte, estas incisiones que veis aquí. Los investigadores que se dedican a este tipo de estudios son capaces de distinguir si esas marcas están hechas de manera intencional o son marcas pues, de rayado, de que el hueso se haya rascado en el yacimiento. En este caso, por el tipo, por la dirección, por el tipo de sección en V y por el lugar en el que están, se llega a la conclusión de que son marcas intencionales, que se encuentran sobre todo en las zonas de inserción de los músculos y de los tendones. De manera que están probablemente encaminadas a descarnar, a desmembrar. Por lo tanto, lo que creemos es que tenemos en Atapuerca la evidencia más antigua de canibalismo de la humanidad. Todas estas marcas están en los sitios de inserción de los músculos. Encontramos también marcas que llamamos de peeling, de tratar de quitar el periósteo, que es una membrana muy nutritiva que existe alrededor de los huesos. Tenemos un tipo de fracturas que se conocen como fracturas en tallo verde, cuando el hueso todavía está fresco. Sabéis que no se rompe igual un palo cuando está seco que cuando está fresco, pues la rotura del hueso también es muy cercana al momento de la muerte. Tenemos marcas sobre todo en la base del cráneo, en los extremos de los brazos y de las piernas, todo para desmembrar, para desarticular. Por lo tanto, lo que se planteó en ese momento es que lo que se llama técnicamente un canibalismo de tipo gastronómico. ¿Por qué? Porque no había ningún tratamiento especial de los humanos respecto al resto de los animales. Las marcas que se encontraban en estos humanos eran iguales que las marcas que se habían encontrado en los restos de la fauna que aparecían mezclados con los humanos. Por lo tanto, no veíamos ningún tipo de ritual. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que ante la falta de evidencia, pues probablemente hubiera sido un tipo de canibalismo con una intención nutricional para comer. Sin embargo,
Esa es una hipótesis que seguimos trabajando y que no está tan clara. ¿Por qué? Vamos a tratar de investigar qué ha podido suceder aquí. Evidentemente tiene un marca de que han sido realmente descarnados, desmembrados y probablemente tratados para quitar toda la parte nutritiva. Pero cuando estudiamos todos estos restos somos capaces de identificar al menos 10 individuos. Y la mayoría de ellos son inmaduros. Tenemos 3 adultos jóvenes, 2 juveniles, 5 niños entre 3 y 10 años. Eso lo sabemos porque cuando estudiamos su patrón de desarrollo dental vemos que todavía hay dientes que no le han salido. Tenemos dientes de leche, dientes que aún no han salido del todo. Esto es un individuo que aún no le ha salido el segundo ni el tercer molar. Aquí vemos una radiografía de este pequeño fragmento de maxilar, qué bonito que tiene en su interior todavía las piezas de los dientes permanentes sin salir. Entonces eso, por lo de pronto, ya sorprende un poco, porque estaríamos hablando de una población que si realmente ha cometido canibalismo por necesidad nutricional, se está comiendo a la parte de la población menos nutritiva, porque los niños precisamente no serían la parte más nutritiva ni la que tiene mayor masa muscular. Entonces eso parece que por una parte la de simplemente nutricional parece que no nos acaba de convencer del todo. También podríamos decir, bueno, a lo mejor sucedió en un momento difícil, un momento de hambruna, no había otros recursos y no les quedó más remedio. Cuando hacemos la reconstrucción de la fauna y del clima en ese momento, vemos que Homo antecessor vivió en Europa en un momento en el que el clima era muy cálido. Y además, si recordáis, todos los restos humanos se encontraron mezclados con una gran abundancia de restos de animales, lo que significa que de alguna manera pues la despensa estaba llena en ese momento, ¿no? Había muchas otras cosas que comer, por lo tanto no parece tan justificada la idea de que se vayan a haber comido pues simplemente a los niños por cuestiones de necesidad de alimentación. Como veréis más adelante, se ha podido excavar otra pequeña zona de ese nivel y se ha visto que este evento de canibalismo no ha ocurrido una sola vez, sino que ha ocurrido varias veces. Eso significa que aunque no podemos decir que es un canibalismo ritual, porque no encontramos ningún tratamiento diferencial de los humanos respecto a los animales, quizás sea un tipo de canibalismo cultural. Cultural en el sentido de que es un comportamiento que caracteriza a este grupo y que a lo mejor ha sido utilizado para atacar a otro grupo o a otra tribu. Una de las maneras más dramáticas pero más efectivas de hacer daño a otro grupo con el que compites es precisamente matándole a las crías, a la base de la pirámide demográfica, porque eso es un daño que le haces muy difícil y muy costoso de superar. Entonces creemos que, y esto es una hipótesis que sigue abierta hasta que podamos llegar en extensión pues, a la escena del crimen, en realidad creemos que puede ser algo de competición, que estemos hablando de un momento en el que hay competición en la zona por varias poblaciones humanas y hay competición por los recursos. Siguiente pregunta que nos hacemos con alguien nuevo. ¿Y tú de dónde vienes? Pues lo clásico que se ha hecho durante mucho tiempo con las especies humanas es esa idea del out of Africa. Como nuestra especie Homo sapiens probablemente se originó en África, estamos acostumbrados a pensar que cualquier cosa que nos encontramos en África, o fuera de África, perdón, es el resultado de una salida de algo africano. Y sin embargo no tiene por qué ser así. En el año 2005 fuimos capaces de excavar una zona un poquito mayor limpiando el perfil de la grandolina, pudimos acceder a unos pequeños metros cuadrados, aumentó el número de fósiles, entonces teníamos una colección más grande. Vimos también lo que os comentaba, que el nivel donde se encontraban los fósiles no era una sola capa, sino en realidad un paquete de más de 1 metro de potencia y que en cada una de estos pequeños subniveles se habían encontrado restos humanos. Y con una colección mucho más grande pudimos hacer una comparación más extensa con otras especies de homínidos. Y sobre todo, en el caso particular, nos centramos en los dientes. Estudiamos y comparamos dientes, más de 6.000 dientes pertenecientes a prácticamente todas las especies de homínidos que existen, y nos llevamos la sorpresa de que los fósiles europeos tenían muchas más características en común con los fósiles asiáticos que con los fósiles africanos. Esto era una gran sorpresa porque estábamos acostumbrados a pensar que todo lo que nos encontrábamos fuera de África venía de África, pero en realidad aquí lo que estábamos viendo es que probablemente el parentesco entre europeos y asiáticos era mucho más cercano, es decir, habían compartido un ancestro común más cercano que ninguno de ellos con algo africano.
Por lo tanto, no todo lo que vemos fuera es siempre una salida de África, sino que empezamos a ver ya conexiones entre Europa y Asia. Y empezamos a plantear la idea de que los primeros europeos quizá no responden a una migración nueva que sale de África, sino que son el resultado de una dispersión de algo que ya no es africano, que ya está fuera de África, algo que ya es asiático. O sea que el origen de los primeros europeos puede ser asiático y no africano. Pero no solo son los dientes. Si estudiamos otras partes esqueléticas, vemos más evidencia de que puede haber una East-West connection entre el este y el oeste. Por ejemplo, la cara. Hablábamos de aquella cara moderna que tenía Homo antecesor. Lo que hemos visto es que esta cara moderna, no exactamente igual, pero parecida, una cara más grácil, más ligera, se puede encontrar en algunos fósiles asiáticos en China, como los del yacimiento de Dalí y el yacimiento de Nanjing. Estas similitudes es otra evidencia más de que pueden tener similitudes, estar conectados entre el este y el oeste. Si estudiamos el postcraneal, también pasa lo mismo. Aquí tenemos un húmero, el hueso del brazo de un niño de unos 3 años, aquí ya de un adulto, y tiene una serie de características, que el grosor de los pilares medio y lateral, que es esto que vemos aquí, que son características que hasta ahora creíamos que eran típicas exclusivas de los neandertales, que es una especie europea. Y ahora vemos que no, que ya tienen su origen mucho atrás en el tiempo, que ya aparecen en Europa hace 1 millón de años. Y lo mismo con este tubérculo que tienen aquí las mandíbulas. En definitiva, empezamos a ver que con otras partes esqueléticas también las poblaciones de Europa se parecen más a las asiáticas y por lo tanto no tenemos que invocar a una nueva salida de África, sino que probablemente sea una relación y una conexión dentro de Eurasia. ¿Vale? Es más intensa la interacción dentro de Eurasia y la conexión que entre Eurasia y África. Por lo tanto, ahora estamos planteándonos que una vez que los homínidos salen de África, y eso sucedió al menos hace unos 2 millones de años, esos homínidos se van a dispersar hacia el este y hacia el oeste, e incluso pueden volver a África, ¿por qué no? Estamos acostumbrados a pensar que los homínidos se mueven un poco como un grupo de turistas, ¿no? Que tienen un destino, nos vamos a ir a este sitio, no vuelvo a África porque allí ya he estado. No es así. Los homínidos se expanden y van a estar colonizando territorios siempre y cuando no haya una barrera que se lo impida. Esta idea, que una vez que salen los homínidos ya no necesitamos que salgan otra vez y otra vez, sino que ya han salido y se empiezan a mover a lo largo de la misma latitud, da lugar a lo que estamos llamando el out of Asia and into Europe. La idea de que quizá las primeras poblaciones europeas no responden a una nueva salida de África, sino que están relacionadas con poblaciones que salieron de África hace mucho tiempo y que ya son asiáticas y que han evolucionado en Asia. Las poblaciones y los homínidos se van a expandir siempre y cuando no haya una barrera que se lo impida. ¿Cuáles son las barreras que impiden que los homínidos se dispersen? No son estas. Estas son barreras modernas, son las fronteras que nos ponemos. ¿Cuáles son las barreras que impiden que un homínido se mueva? Pues las mismas que le sucederían a los animales. No nos podemos expandir si, por ejemplo, hay un gran desierto, el que no somos capaces de cruzar, o una gran cadena montañosa y no tenemos adaptaciones, o si, por ejemplo, queremos llegar a un territorio en el que hay otra especie con la que competimos por los recursos. Pero si no, los homínidos se van a expandir. Por lo tanto, una vez que están fuera de África, pueden ocupar el territorio y moverse en todas las direcciones, de este a oeste. En este sentido, hay otro yacimiento dentro de la Sierra de Atapuerca que nos ha proporcionado información muy interesante. Y este es el yacimiento de la Sima del Elefante. Este es un yacimiento que ya había proporcionado información indirecta de que podía haber humanos. ¿Por qué? Porque había algunos huesos de animales que tenían marcas de corte. Esas marcas de corte solo se pueden hacer con un cuchillo. Y teníamos también evidencia de unas piedras que podían parecer herramientas. Lo que pasa es que como eran muy toscas y muy simples, pues había dudas sobre si realmente eran herramientas o eran piedras que se habían roto de una manera un poco especial, que es lo que llamamos geofactos. Sin embargo, en el año 2007 apareció la prueba definitiva de que había humanos
en este nivel que tiene 1,3 millones de años de antigüedad. Estaba yo excavando en la Gran Dolina y me llamaron para enseñarme un diente, que es mi especialidad. Entonces fui corriendo diciendo, esto es un hallazgo importante, hay que ir a ver qué es lo que sucede, me quieren enseñar un diente sospechoso. Y cuando vi ese diente, pues me dio muchísima alegría, dije, sí, esto es un humano. O sea que Atapuerca volvía a batir el récord Guinness de antigüedad, o sea, se ganaba a sí misma trayendo todavía más atrás la fecha en la que aparecen humanos en Europa. Lo que pasa es que yo acababa de hacer la tesis doctoral y lo celebró todo el mundo y me empezó a entrar mucho miedo y dije, a ver si me he confundido y están ahora todos celebrando y no lo es. Entonces guardo con mucho cariño esta imagen, que es el momento en el que le enseño el diente a José María Bermúdez de Castro, que es codirector de Atapuerca y que fue mi supervisor de mi tesis doctoral, en la que le enseño el diente y me dijo, pues sí que es humano, tenías razón y tranquila, no te preocupes, que en unos días aparecerá la mandíbula en la que encaja ese diente, ya lo verás. Y sucedió. Aquí tenéis una imagen del diente. Es verdad que es un diente un poco especial porque tiene una raíz como deformada, porque tiene una patología que se llama hipercementosis, que es que le crece el cemento de la raíz de una manera desordenada, como respuesta a un tipo de masticación traumática, muy violenta, o sea que utilizaban los dientes de manera muy agresiva. Pero tiene una cosa muy interesante, esto que veis aquí, en el cuello del diente, es un surco por uso de palillo, de toothpick. O sea, estamos viendo que introducían un objeto punzante semirrígido entre los dientes, probablemente para tratar de eliminar pues, restos de comida que se le hubieran podido quedar o para aliviar, porque en general estas poblaciones tenían enfermedad periodontal. Y aquí veis pues este marca tan intensa que ha dejado. Eso quiere decir que es un hábito repetido en el tiempo para ser capaz de hacer un surco tan profundo en un tejido tan duro. Como dijo José María, a los 2 días apareció la mandíbula. Aquí la tenéis, que se convirtió en portada de la revista Nature. Entonces con eso supimos que había humanos en Europa, no eran 500.000 sino hace 1,2 millones de años. Y para nosotros las similitudes que hay entre esta mandíbula y Homo antecesor es otra prueba más de que no es necesario invocar todo el tiempo salidas fuera de África, sino que puede haber un modelo alternativo. Este sería el modelo clásico, el out of Africa. Cada cosa que vemos es una salida fuera de África y el modelo que nosotros proponemos es que hay una población madre, una source population, que ya no tiene por qué estar en África, que va a estar dando dispersiones al este y al oeste si las condiciones climáticas o biogeográficas lo permiten. Este es el modelo que hemos propuesto. Una población madre quizá en el Próximo Oriente, porque es un verdadero cruce de caminos y que de manera intermitente va a estar mandando poblaciones al este y al oeste. Como son hijas de la misma madre, es la razón por la que las poblaciones europeas y asiáticas tienen cosas en común, que no las tienen con las africanas, porque ambas vienen de la misma madre. O sea que con esto tenemos, gracias a Atapuerca, una explicación de la llegada de los primeros europeos, del Pleistoceno inferior. Pero Atapuerca también ha proporcionado información muy rica de otro periodo, que es el Pleistoceno medio, en torno al medio millón de años, y que son las poblaciones pre-neandertales. Como sabéis, los neandertales es la especie hermana a la nuestra, pues el origen de los neandertales está en las poblaciones que habitaron Europa hace medio millón de años. Y os voy a hablar entonces del yacimiento de la Sima de los Huesos, que está muy cerca de la trinchera del ferrocarril, pero fuera de esta. El yacimiento de la Sima de los Huesos es este yacimiento tan pequeñito que veis aquí, no son más que 6 metros cuadrados, que están muy profundos, es una cavidad muy pequeña, tan pequeña que solo puede excavar casi una persona de cada vez, pero en ese espacio tan pequeño y tan profundo se ha encontrado la mayor acumulación de restos fósiles de este periodo, del Pleistoceno medio, de todo el mundo, en una cavidad tan pequeña. Se ha encontrado unos 6.500 fósiles humanos,
Se han encontrado todas las partes esqueléticas en un estado de preservación extraordinario para la antigüedad que tienen. Se ha encontrado hasta una treintena de individuos. Y esto es muy especial, ¿por qué? Porque podemos tener un retrato de familia. Los fósiles son muy escasos. Antes os estaba hablando de la mandíbula de la sima del elefante. Solo tenemos ese fragmento de esa mandíbula para poder investigar cómo eran todos los europeos que habitaron Europa hace 1 millón de años. Imaginaros que tenemos que escoger de esta habitación la mandíbula de alguien para representarnos a todas las personas que han habitado un continente hace 1 millón de años. En este caso, por lo menos, tenemos hombres, mujeres de diferentes edades de un periodo y tenemos una idea pues más de variabilidad. Dada esta riqueza de fósiles que hemos encontrado en la cima de los huesos, tenemos muchísima información sobre estas poblaciones. Podemos hacer, por ejemplo, una reconstrucción muy buena de cuál era su aspecto físico. Sabemos que estos homínidos eran homínidos muy corpulentos, de una estatura parecida a nosotros, pero mucho más robustos, huesos mucho más pesados y con una estimación de peso corporal de unos 80 kilos como media, pero de puro músculo. Estamos hablando de hombres muy fuertes y muy anchos. La cima de los huesos ha proporcionado todas las partes esqueléticas, ha proporcionado huesos tan extraordinariamente completos como esta pelvis, a la que hemos apodado Elvis, la pelvis. Solo hay otra pelvis, 2 más en el mundo que tengan este grado de preservación, una en Etiopía y otra en Israel. Esto, como podéis imaginar, proporciona muchísima información sobre el tamaño corporal, la altura, porque haces estimaciones, pero por ejemplo también información sobre cómo era el parto en estas poblaciones. O sea que nos da muchísima información sobre este aspecto. Pero podemos tener desde los huesos más completos y más grandes a los huesos más pequeños. Y en la cima de los huesos se han encontrado también los huesecillos del oído, que aquí, como veis en escala con una mosca, son diminutos. Esos huesos son muy importantes para investigar algo que es muy difícil de investigar en paleoantropología, que es el lenguaje. El lenguaje depende de órganos que son tejidos blandos y por lo tanto no fosilizan. Para nosotros es muy difícil saber si una especie hablaba o no, porque eso no queda marcado en el hueso. Pero ¿qué pasa? Hay una serie de estudios que han demostrado que los huesecillos del oído pueden variar su forma y dependiendo de su forma son diferentes y están adaptados a oír mejor en determinadas frecuencias. Por lo general, las especies estamos mejor adaptadas a escuchar las frecuencias que nosotros producimos al hablar. Lo que se ha visto es que los homínidos de la cima de los huesos estaban muy bien adaptados a escuchar sonidos que se mueven entre las frecuencias de 3 y 5 kHz, que es la nuestra, y que es muy diferente de las frecuencias a las que están adaptadas a escuchar, por ejemplo, los chimpancés. Por lo tanto, es una manera indirecta de saber que estos homínidos estaban adaptados como nosotros a un tipo de sonido y de habla parecida a la nuestra, es decir, tenían el software, no sabemos si lo usaban o no, pero por lo menos ya tenían esas adaptaciones para escuchar mejor determinados sonidos. Nos ha proporcionado información muy importante pues, para saber, por ejemplo, cómo es el origen de los neandertales. Hay hasta 16 cráneos relacionados con los neandertales. Pero cada uno de ellos además tiene su propia historia personal. Y eso para nosotros es importante. Nos gusta la historia con mayúscula, pero también la historia con minúscula. ¿Qué le ha pasado a cada uno de esos individuos? Y este, por ejemplo, es el caso de este cráneo. Se llama el cráneo 5, es uno de los cráneos más completos que existe en el mundo de este periodo. Es un cráneo al que hemos apodado como Miguelón, el recuerdo de Miguel Indurain cuando ganó en aquel 2 años, cuando se encontró este cráneo, me parece que era su 5º Tour de France, el ciclista. Y este, por cierto, si queréis lo podéis conocer en persona en el Museo de Evolución Humana. ¿Vale? Si queréis conocerlo cara a cara, el de verdad, están expuestos los fósiles originales en el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Este cráneo, además de darnos muchísima información sobre los preneandertales y su aspecto, porque está extraordinariamente completo, nos cuenta una historia muy especial. Y es que Miguelón
recibió un golpe, un traumatismo en este diente, en este premolar, en el lado izquierdo. Aquí vemos una imagen más de cerca del diente, y es una fractura a la que sobrevivió. ¿Por qué sabemos que sobrevivió? Porque los bordes de la fractura están redondeados, están pulidos, es decir, siguió utilizando el diente cuando ya estaba roto. ¿Cuál es el problema? Que esto que veis aquí es la cavidad pulpar del diente. La cavidad pulpar del diente, sabéis, es en el interior del diente, donde están los nervios y los vasos sanguíneos. Si esto se queda así completamente abierto, es una ventana abierta de par en par a una infección, sobre todo en un tiempo en el que no existían antibióticos. Por lo tanto, lo que le pasó a Miguelón es que comienza con una infección dental localizada que se le extiende a toda la región izquierda de la cara. Y lo que vemos aquí es que está todo el hueso remodelado e inflamado, también hasta la profundidad de las fosas nasales. O sea que es un tipo de infección que hoy en día tratada es local y se resuelve rápido. Aquí, que se ha dejado evolucionar, se ha convertido en una lesión crónica y muy severa. No solo lo vemos por el aspecto externo, sino también interno. A Miguelón le hemos hecho un TAC, una tomografía como las que nos hacen en los hospitales, y aquí podéis ver en un corte coronal de la fosa nasal, fijaros la asimetría que hay entre el lado izquierdo y el lado derecho. La inflamación tan grande que tiene del hueso y cómo afecta a la profundidad de la nariz. Estamos hablando de una inflamación, una infección importante y continuada en el tiempo. Haciendo un TAC también vemos que tiene un canal de supuración. Este individuo tenía un flemón y le salía el pus, o sea que ha tenido una infección, mantenido el tiempo, la cara hinchada, probablemente dolor. Esta es una reconstrucción de él con toda su inflamación en la cara. Pero sobre todo, además de ese dolor y dificultades que hubiera podido tener este individuo que vivió en Europa hace 500.000 años, está el caso de que está afectando una zona muy sensible que se conoce como el Triángulo de la Muerte. Y es que esta zona es una zona que está muy irrigada, muy vascularizada, está llena de vasos que están conectados con la barrera hematoencefálica del cerebro, es decir, que una infección mantenida en esta zona es muy peligrosa por su conexión con toda la vascularización del encéfalo. Por lo tanto, en este caso, no lo sabemos, pero estamos viendo que hay grandes probabilidades de que este individuo hubiera muerto por una septicemia general, una infección que comenzó siendo local y porque no pudo ser tratada en ese momento se acabó extendiendo y podría haberse convertido en una septicemia general. Otros casos de patología interesantes es, por ejemplo, el de la pelvis-elvis y de la columna asociada. Hemos encontrado una serie de alteraciones de crecimientos óseos anómalos, de osteofitios, que nos dan lugar a un cuadro de artrosis severo. Es decir, estamos hablando de un individuo probablemente de edad avanzada, que tendría probablemente deformidad postural, dificultades al andar. Y esto es importante. Es importante porque está queriendo decir que estamos hablando de un individuo, no ahora, sino hace 500.000 de años en los que las condiciones probablemente no eran fáciles. Es una manera indirecta de pensar que quizá había ayuda por parte del grupo, porque son individuos que tienen dificultades para desenvolverse, con enfermedades, con dolor. Cuando encontramos patologías en el registro fósil, en vez de estarnos dando un mensaje de debilidad, en realidad nos está dando un mensaje de fortaleza. Por una parte, la fortaleza del individuo, porque los signos de la enfermedad se encuentran en los que la sobreviven. ¿Quién tiene una cicatriz? El que ha superado la batalla. El que no la supera no cicatriza. Todos estos signos que vemos, paradójicamente, son los signos de intento de reparación del hueso a un daño que ha recibido. O sea que estamos viendo realmente la imagen del hombre que está luchando y sobreviviendo y le queda esa marca en los huesos. Y también imagen de fortaleza del grupo, porque de alguna manera está diciendo que ese grupo lo ha cuidado, no lo ha dejado atrás a pesar de que tenía dificultades.
La vida en el Pleistoceno medio probablemente era muy dura, vemos muchas infecciones dentales. Aquí tenéis una imagen de los dientes de delante, los incisivos, donde la corona del diente está prácticamente gastada, y de nuevo veis otra vez, esta es la cara por donde muerde el diente, por aquí. Y como veis de nuevo, la cavidad pulpar completamente abierta, no llega ni a cerrarse. O sea que estamos hablando de un ritmo de masticación muy abrasivo y probablemente tenían muchísimas infecciones. Sí que es verdad que ellos también tenían sus hábitos higiénicos. Y de nuevo encontramos aquí otro surco de palillo, que veis es impresionante, o sea que realmente tienen una muesca profunda de introducir un palillo entre los dientes. Se puede ver a nivel macroscópico y se puede ver a nivel microscópico una serie de microestrías, que son como los rayazos que queda de estar introduciendo de manera repetida ese objeto punzante. Pues por una parte tenemos ahí, por ejemplo, la historia personal del cráneo 5 de Miguelón. Pero hay otro caso muy bonito, más dramático, que es el del cráneo 17. Aquí veis en el frontal estos dos agujeros. Estos dos agujeros, que están el uno al lado del otro, se han producido en un periodo que se llama perimortem. Perimortem significa muy cerca del momento de la muerte. No sabemos si fue justo antes o justo después, pero muy cerca del momento de la muerte. ¿Y por qué lo sabemos? Porque si vemos los bordes, son bordes que están desgajados. Este hueso se ha roto cuando el hueso aún estaba todavía fresco y probablemente tuviera tejidos todavía, tuviera músculos, tuviera piel, y se rompe de manera diferente. Vemos que son dos traumatismos, dos golpes en la zona de la frente que se han producido muy cerca el uno del otro y que en un estudio también prácticamente como de CSI se ha visto que están hechos con el mismo objeto. Tienen la misma forma, entrada y salida. Por lo tanto, se plantea que esto hubiera sido a lo mejor evidencia de violencia interpersonal, de agresión. Cuando haces a alguien un daño y con cierta reincidencia y alevosía insistes en volver a darle un golpe para rematarlo. Entonces, en el mismo sitio, dos golpes seguidos. Esta es una hipótesis que se plantea al haber visto que tienen la misma forma y que puede haberse producido con el mismo objeto. Entonces, en este caso, como nos gusta ponerle nombre, pues a lo mejor tenemos que plantearnos si es Caín o Abel. Otra historia preciosa dentro del yacimiento de la cima de los huesos es el de esta niña. Como veis, este cráneo está deformado. Este cráneo está deformado porque tiene lo que se llama una craniosinostosis. Nuestras cabezas, como sabéis, tardan mucho en llegar al tamaño de adulto. Nuestro cerebro sigue creciendo mucho tiempo después de haber nacido. Para que eso pueda suceder, necesitamos que nuestra cabeza siga creciendo y por lo tanto los huesos están separados y solo cuando nos hacemos adultos se sueldan y se juntan. En este caso, una craniosinostosis significa que una sutura de estas se cierra antes de tiempo, por un golpe, por una infección, por algo que sucede. En este caso se le cierra a este individuo una sutura antes de tiempo en la parte de atrás de la cabeza y hace que su cabeza sigue creciendo pero de manera asimétrica, porque por aquí ya no puede. Esto es importante por dos aspectos. Uno, estético, evidente. Estamos hablando de un individuo con una cabeza deformada. Pero la otra consecuencia importante tiene que ver con el desarrollo del encéfalo y del cerebro. Si la cabeza ya no crece de manera normal, se cierra, las estructuras de dentro, el cerebro y el encéfalo, van a tener un problema de compresión. No se pueden desarrollar con normalidad. Así que es muy probable que este individuo, que era una niña de 9 años, además de ser diferente en su aspecto físico respecto a los demás del grupo, tuviese también algún tipo de discapacidad mental. Y de nuevo esto es importante, ¿por qué? Porque es la manera indirecta que tenemos de explorar el origen de una serie de comportamientos que no fosilizan, como puede ser, por ejemplo, la compasión, el cuidado de los enfermos, o incluso la tolerancia al que es diferente. Porque esta niña, a pesar de estos problemas probablemente severos, sobrevivió hasta la edad de los 9-10 años. Entonces nos está dando información sobre el comportamiento de ese grupo.
Gracias al estudio de las patologías tenemos muchísima información. Otro, por ejemplo, es cuando estudiamos en los dientes las hipoplasias. Las hipoplasias son unos defectos que tiene el esmalte. El esmalte de los dientes crece en capas, así como capas de cebolla, y si sucede algo importante mientras se están formando estas capas, pues que tienes un problema de nutrición, que tienes una infección importante, justo en ese momento esa capa, esa línea, no se forma bien y se queda marcada en el diente. Se ha visto que entre un 18 y un 30% de los individuos de la cima de los huesos tenían hipoplasia. Este número es un número un poquito más bajo del que encontramos en los neandertales. Entonces uno podría decir, bueno, pues entonces tenían mejor salud que los neandertales. Bueno, es lo que decíamos antes de la paradoja osteológica. Si tienes el defecto significa que has sobrevivido. Si no lo tienes, a lo mejor es que ya no has sobrevivido a él y ya no quedó ni marca. Lo que es interesante es que la mayoría de estas hipoplasias, como esto puede contar el tiempo como los anillos de un árbol, sabemos cuánto tarda cada una de estas líneas, hemos visto que la mayoría de estas hipoplasias sucedían entre los 3 y los 4 años de edad, que era probablemente la edad del destete en estas poblaciones. En el momento en el que los niños cambian de tipo de alimentación, es un cambio importante en sus sistemas digestivos y probablemente sea más difícil proporcionarles lo que les hace falta, porque cuando estaban lactantes pues tenían de alguna manera esa comida asegurada. Y por acabar con algo más agradable, si os acordáis antes hablábamos en la grandolina sobre todo de aquel comportamiento tan dramático del canibalismo, ¿cuál es el origen de la acumulación de todos esos cuerpos en la cima de los huesos? Pues creemos que es una acumulación intencional, que los cuerpos han sido llevados allí por otros individuos. Estaríamos, por tanto, ante el primer comportamiento funerario de la humanidad. Es una acumulación mortuaria. Estos, por lo menos, hemos pasado de comerlos a no solo no comernos, sino ponerlos aparte. ¿Es posible que sea también un comportamiento ritual? ¿Hay algo de ritual? Bueno, estas son cuestiones muy difíciles de demostrar, pero es interesante saber que entre todos los restos humanos se ha encontrado una sola pieza de industria, que es esta hacha, este bifaz, que hemos apodado Excalibur, que está hecho con un tipo de piedra, una cuarcita roja y verde, que es muy especial en Atapuerca. No hay muchas hechas con este tipo de piedra y no tiene marca de haber sido usada. Entonces creemos, y esto es una hipótesis en la que seguimos trabajando, que quizá el grupo la ofreció como un tipo de ofrenda a los demás miembros que se habían muerto. O sea que quizá no solo es un comportamiento, una práctica mortuaria, sino también funeraria. Y estaríamos quizá ante la práctica más antigua de la humanidad de este tipo. Como veis, el yacimiento de la cima de los huesos es extraordinario por la cantidad y la diversidad de información que nos puede proporcionar. Entre los récords de Atapuerca está también el de haber proporcionado el ADN más antiguo que se ha recuperado jamás en un ambiente que no sea de permafrost, de congelación. Se ha conseguido ADN de estos homínidos que, si recordáis, tenían 430.000 años de antigüedad. Y se ha recuperado ADN nuclear y mitocondrial. Esto es casi como ciencia ficción. Y ha sido fundamental porque es la capacidad son los nuevos campos de poder analizar ADN antiguo en estos fósiles, y en este caso lo que revela es algo que nosotros ya sabíamos por la morfología, y es que estas poblaciones están muy próximamente relacionadas con los neandertales. O sea, el ADN nuclear de la cima de los huesos nos revela que estas poblaciones o eran neandertales antiguos o estaban una rama hermana muy cercanos. Pero también hay sorpresas, porque cuando se analizó el ADN mitocondrial, sin embargo, se vio que la cima de los huesos, en vez de ser próxima a los neandertales, estaba muy próxima a los denisovanos. Los denisovanos es una población misteriosa que se ha descubierto recientemente a raíz del ADN de un huesecito que se encontró en Siberia. Es una población de la que apenas tenemos restos fósiles porque no sabemos cómo es su aspecto físico. Solo hemos recuperado un tipo de ADN
que no pertenece ni a sapiens ni a neandertales. Aunque es muy próximo a los neandertales, y ahora vemos que incluso muy próximos a una población que vivió hace muchos cientos de miles de años en el otro extremo. Entonces es otra evidencia de que probablemente las poblaciones del este y el oeste hayan estado conectadas a lo largo de los últimos cientos de miles de años. O sea, que está poniendo más peso a las interacciones dentro de Eurasia que las que hay de Asia. O sea, tenemos que seguir investigando, es como tener un poco un fantasma en la familia, porque no sabemos cuál es ese aspecto, pero está diciendo que las poblaciones del este y del oeste de Eurasia han estado relacionadas porque genéticamente también lo están. Y con esto espero haberos convencido de que, aunque os he contado cosas que suceden en la península ibérica, en España, que está en el extremo más occidental de Eurasia, en realidad Atapuerca no solo es una West Side Story, porque nos está dando muchísima información precisamente de la conexión que ha habido entre los dos extremos del continente. Y para acabar ya con la sorpresa, hace solo un par de años apareció un yacimiento nuevo donde se han encontrado restos de la única especie que nos faltaba por encontrar en la cueva fantasma, que son los neandertales. O sea que ahora ya podemos decir que estamos todos, y que la Sierra de Atapuerca ha proporcionado realmente el álbum de fotografía de todos los homínidos que existieron en Europa desde hace 1,2 millones de años hasta la actualidad. Con esto espero que vosotros os animéis a venir a España, a Burgos, a Atapuerca, y será un placer recibiros para que podáis conocer cara a cara y en persona a vuestros antepasados. Pues muchísimas gracias. それでは質問がある方は挙手をお願いします。このような機会はなかなか少ないかと思いますので、ぜひこの機会をお見逃しなく。Muchas gracias, me sabe mal preguntar primero, pero que muchas gracias porque ha sido muy interesante. Se me ocurre sobre el tema de los niños, que yo creo que es lo que nos ha impactado más. Como a nivel médico los niños suelen morir bastante, sobre todo me imagino que en esta época pues sobrevivir a los 5 años debería ser difícil. A lo mejor era una manera de, no sé, de usar el cuerpo de los niños que se habían muerto de enfermedad. Sí, de aprovechar. Es posible. Lo que pasa es que nosotros en paleoantropología tenemos que utilizar siempre la hipótesis que llamamos más parsimoniosa, ¿no? Entonces, en este momento no tenemos signos de enfermedad, no los encontramos. ¿Pero por qué? Por 2 razones. Una, porque como es un evento de canibalismo, los huesos están muy machacados, han sido consumidos, entonces es muy difícil identificar si hay alguna enfermedad o si estos niños han muerto de alguna enfermedad. Y después, por lo que comentábamos también, a veces mueres de algo de manera tan fulminante que no queda marca en el hueso. Si no es una enfermedad crónica o que haya sobrevivido, no vamos a encontrar. Entonces, es posible que si se les mueren, a lo mejor aprovechen en un momento los recursos. Lo que pasa que también, por otra parte, parece que había bastante abundancia de recursos, entonces no parece como un comportamiento muy natural consumir a los propios hijos, pero por eso creemos que es más fácil pensar que sea otro grupo, aun cuando sea de la misma especie, pero podría ser una posibilidad, una hipótesis, no lo sabemos. Quizá cuando volvamos a llegar al nivel de TD6 y veamos cuántos cuerpos, si es verdad que solo eran niños o si se mantiene la edad, pues podamos comprender un poquito más. Ahora, pues realmente no lo sabemos, claro.どうもありがとうございます。今先生が勉強されているというか研究されている場所には世界中からいろんな研究者が来ているんでしょうか。それともほぼallá viene la gente mundialmente o solamente españoles. Si van
en su instituto? O... Internacional. Internacional. Sí. En Atapuerca tenemos las excavaciones, en la que participa un equipo multidisciplinar e internacional. Tenemos el Museo de la Evolución Humana y luego tenemos en Burgos, que es donde trabajo yo, un centro de investigación. Y ahí tenemos gente de todo el mundo. De hecho, se acaba de incorporar ahora, en diciembre, un investigador japonés que hace datación con una técnica que se llama de núclidos cosmogénicos. O sea que tenemos una plantilla internacional. Sí. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, muy interesante. Yo tengo dos preguntas. Una es, en la suma de los huesos, cuando has dicho que la pelvis tenía patologías en la columna y que eso eran signos de edad avanzada, más o menos ¿cuál era la esperanza de vida en estos individuos? Pues es muy difícil calcular la edad en individuos adultos porque muchas veces, la mayoría de las veces la calculamos dependiendo del tipo de desgaste dental que tienen. Y eso, evidentemente, si tienes un tipo de dieta muy abrasiva, se te van a gastar los dientes más rápido. Pero, en general, estimamos que lo máximo que vivían estas poblaciones eran entre los 40 y 45 años. Estos individuos que vemos, los más ancianos, entre comillas, son 40 a 45 años. Puede haber algo de esperanza de vida, las dificultades a las que se encuentran no viven más allá. También puede haber algún cambio biológico hacia la longevidad, pero yo creo que estas poblaciones, pues los neandertales y nosotros ya vivíamos comparativamente más que otros primates, pero aquí la esperanza de vida, los más adultos estimamos 40, 45. Gracias. Y la otra pregunta es si en Atapuerca se han encontrado restos de diferentes épocas, con tanta diferencia en el tiempo, ¿tiene que haber algo que haga a esta zona atractiva o que no creo que sea azar encontrar esos huesos ahí, ¿no? Sí. ¿Hay alguna investigación o alguna hipótesis? Sí, porque además de estudiar los yacimientos y estudiar los fósiles, hacemos reconstrucciones pues también del paleoclima y de la zona en la que está. Entonces, hay un factor fundamental, es decir, las cuevas, y esto es un sistema de cuevas de muchas cavidades, es siempre el mejor ambiente para preservar fósiles. Pero en la Sierra de Atapuerca está en un corredor natural que conecta las mesetas, entonces es un lugar de cruce, de migraciones de animales, de muchísimos recursos, de un clima que no es el de Burgos en la actualidad. Estamos diciendo que cuando es la reconstrucción de la fauna había hipopótamos, había de todo, y leones, pero entonces es un corredor natural, el corredor de la Bureba, que conecta diferentes zonas, probablemente de paso de muchos animales, o sea que es una zona de mucha riqueza y muchos recursos. Entonces es un lugar, al final los homínidos se asientan allí donde tienen recursos, allí está claro que lo han tenido. Tendrá que haber más atapuercas en más sitios, pero bueno, por ahora allí. Pero es la riqueza, es un corredor natural, el corredor de la Bureba, de confluencia de muchos recursos naturales y faunísticos.すごく貴重な意見ありがとうございました。私一つ聞きたいのは、先ほど130万年前の化石がヨーロッパで初めて見つかったということで、それはもう国際的に承認されたことなんでしょうか。Muchas gracias. Tengo solamente una pregunta. Antes ha comentado de que se encontraron huesos humanos de una antigüedad de 1.300.000 años. Eso es algo que científicamente está probado y ha sido admitido, entiendo, ¿no? Sí, de hecho he enseñado, se ha publicado en la revista Nature, que es de las que se consideran de mayor impacto y mayor rigor en el ámbito científico, y fue portada, entonces está aceptado que es humano, y la antigüedad, porque ha sido datado por varios métodos y se publicó así en la revista Nature. Sí. Hay en Europa otros yacimientos donde no se han encontrado humanos, pero se han encontrado herramientas. Lo que pasa es que es más difícil, que ahí las dataciones, la edad, es más, todavía se puede mejorar, pero sí que hay ya evidencia indirecta de que hace más de 1 millón de años
hay humanos en Europa, pero el único sitio donde se han encontrado los humanos, no solo las herramientas, es en Atapuerca y en un yacimiento que hay en el sur de España, el yacimiento de Orce. En Granada se ha encontrado un diente de leche muy pequeño, muy gastado, que aporta poca información sobre la especie, pero bueno, es un testimonio de que también había humanos y también está datado en 1,3 millones de años. Pero la densidad poblacional probablemente era poca. Estamos hablando de poblaciones pequeñas. En el Pleistoceno medio, que es cuando estábamos viendo ahí los de la cima de los huesos, ya se ven muchos más yacimientos. Probablemente es una población que tiene mejores adaptaciones y también industria y es capaz de expandirse ya por otros territorios y por latitudes superiores. El Pleistoceno inferior todas están en latitudes más bajas. En el Pleistoceno medio vemos mucha más densidad de yacimientos y vemos ya pues, que son capaces de ocupar zonas del norte con climas más adversos. Aquí hay una pregunta. Muchas gracias. Muy interesante para mí. Es que creo que este estudio dice que hay intercambio entre Europa y asiático y hay evidencia de que asiáticos vinieron a Europa para este hacer. Hay otra evidencia que europeos vinieron a Asia. Hay algo como intercambio de estudios entre Instituto Europeo y Instituto Asiático. Sí, en este momento hay colaboraciones. Yo llevo que eso, si se animan a venir mañana a la charla de la embajada, vamos a hablar precisamente de la comparación de fósiles europeos con fósiles asiáticos. Estoy en un proyecto de investigación desde hace ya 10 años en el que estudiamos de manera conjunta los fósiles que hay en China y los fósiles que hay en Europa para combinarlos. Y estamos colaborando. Y entonces lo que vemos es que hay conexión. Es una gran pregunta, es muy difícil saber si es de aquí, del este al oeste o del oeste a este. Por eso creemos que una buena hipótesis es medio camino. Tenemos el Próximo Oriente, es una zona que cuando haces la reconstrucción climática del Próximo Oriente durante el último 1.000.000 de años, es una zona que se ha mantenido relativamente estable. Es decir, que de manera continua ha podido ser habitada. Por lo tanto, es una buena zona para ser una zona donde la población madre se asienta y se mantiene allí. Y luego está permanentemente ocupada, es una zona de residencia y va enviando poblaciones al este y al oeste. Pero es una hipótesis. Viendo la reconstrucción paleoclimática, ha sido relativamente estable y las fluctuaciones climáticas, que por ejemplo en Europa son muy duras, las edades de hielo, y realmente en el Próximo Oriente, en the Near East, están más amortiguadas. Por eso creemos que es una buena zona candidata para representar la zona de residencia de la población madre. Pero son hipótesis que hay que seguir investigando. Tiro de mañana, que son las 6:30 en la embajada. 明日は、マリア先生の講演会がスペイン大使館の方で¿Con quién? A las- ¿Por qué no lo dices? ¿A qué? Pues, 6時 Pasa el micrófono que lo explique. Sí. Y lo leo. サナさんから明日の講演会についてお話しいただきます。 Buenas tardes. Sí. Mañana la doctora Martinón Torres estará en la Embajada de España de Tokio a las 6:30 y será una conversación entre ella y el profesor Gen Suga, que trabaja en el Museo de la Universidad de Tokio. del Museo de la Universidad de Tokio. Entonces cada uno de ellos presentarán un poco su trabajo y luego tendrán un coloquio moderado por Marta Pina que promete ser muy interesante y están todos invitados. ¿Y para reservar? Que vaya. Sí.
予約は必要なく、直接、フィン大使館の方にお越しくださいということでした。他にご質問はございますでしょうか。Sí, mañana sobre todo vamos a hablar de hallazgos, de los hallazgos de los últimos años, por lo menos yo, en Asia, y cómo ha cambiado el panorama, nuevos yacimientos, nuevas poblaciones y un poco cómo se relacionan. ¿Qué otra pregunta? Muy bien. Muchas gracias, muy interesante toda la exposición. Muchas gracias. Una pregunta solamente, si alguno de los estudiantes que, por ejemplo, aquí están interesados en visitar Burgos, imagino que el primer destino es el Museo de la Evolución, pero la pregunta es posible para una persona normal visitar los yacimientos? Sí. ¿Qué parte se ve y cuál es el procedimiento para ir allá? Y puede ser interesante para una persona que no sepa mucho incluso. Sí, por supuesto. Las visitas a los yacimientos de Atapuerca están organizadas y puedes escoger o una cosa sola o escoger el pack completo. Visita al Museo de la Evolución Humana, que está en el centro, en la ciudad de Burgos. Es un museo extraordinario porque es yo creo que uno de los únicos museos del mundo que tiene en exposición permanente los fósiles originales. Y no cualquier fósil, uno pequeñito, tal. Estos, los conocidos, los famosos, Miguelón, Elvis, están allí, los principales. Entonces, se puede reservar una visita en la página del Museo de la Evolución Humana, en la que puedes visitar el museo y luego hay una lanzadera, te llevan a ver los yacimientos. Está abiertas las visitas durante toda la época del año. Evidentemente, las excavaciones son en los meses de verano, mitad de junio y julio. Las visitas, cuando está la gente excavando, pues son más animadas, más apetecibles, pero se puede visitar en cualquier época del año. Y después, si quieres, también puedes sumar una tercera cosa, que es una visita a un centro de interpretación, donde te explican cosas de cómo se hacen herramientas, te explican cómo se tallan las piedras, cómo se hace fuego de manera prehistórica, cómo se utilizaban las lanzas. Entonces ya es como para completar la visita. Todas ellas se pueden hacer de manera individual o completa, y yo desde luego pues animo a la gente que venga a Burgos porque tienen mucho patrimonio, es decir, patrimonio ya monumental, catedral, monasterio de las Huelgas, pero tenemos nuestra catedral del Pleistoceno, o sea, Atapuerca yo creo que ya es un motivo, patrimonio de la humanidad que merece la pena visitar, y las visitas son visitas guiadas muy didácticas, pero que están llevadas a cabo por estudiantes ya de máster o doctorados en el ámbito, o sea, que es gente que ha trabajado el tema y que es muy buena divulgando, pero que además ha trabajado y investigado en el material. O sea que sí que os animo a que vengáis, que seréis muy bien recibidos. Muchas gracias. ありがとうございました。それでは、マリア先生に拍手の方をお願いしたいと思います。Sí, claro. ¿Esto es conectado con el sonido o escoge el sonido?